Buenas. En primer término quiero agradecerles a los papás que han venido de tan lejos para visitarnos en Tucumán, que los recibimos con el cariño del mundo a todos y los abrazamos con mucho amor. Y en segundo término, quiero decir que me siento muy orgullosa de los papás de Tucumán, sobre todo los padres más recientes que han trabajado con tanto cariño, tan bien, que además nos da, Cacho y a mí, la tranquilidad que nos podemos ir a la casa o nos puede pasar algo y Tucumán sigue funcionando muy bien. A mí me gustaría comenzar analizando la consigna que los papás de Renacer Tucumán han elegido también para este encuentro, que dice: nuestros hijos, nuestros maestros. Y quiero que analicemos, por lo menos en el caso mío, por qué digo muchas veces, y decimos con Cacho de forma reiterada, que la Pipi ha sido la maestra de nuestra vida. En Renacer siempre reconocemos que la muerte de un hijo produce una de las crisis existenciales más profundas por las que puede atravesar un ser humano. Durante el duelo irrumpen muchos sentimientos, y de los más variados y de los más dolorosos. Entre esos, la culpa, la angustia, el enojo. Esos sentimientos llegan, pero a veces pueden irse. Sin embargo, a través del duelo, el duelo, como dice Moni de Berti, es trascendente en el sentido de que el duelo va más allá, porque el duelo no son solamente los sentimientos que tenemos, sino el conocimiento que nosotros alcanzamos cuando esos hijos se parten, cuando nuestros hijos parten. En el caso particular mío, que es el que yo quiero plantearles a ustedes, yo a través de la muerte de la Pipi he conocido de la vida tres grandes verdades. Viktor Frankl dice que el sufrimiento hace el mundo transparente y el hombre lúcido. Esto significa que hace el mundo transparente, significa que aclara el mundo, que hace que nosotros veamos de otra manera el mundo. Nosotros en Renacer muchas veces decimos, tenemos anteojos nuevos para ver el mundo. Pero esos anteojos nuevos es porque el sufrimiento nos permite ver el mundo de otra manera. Y sigue Viktor Frankl y dice, y hace al hombre lúcido. Es decir, hace que nosotros podamos conocer o ver la vida de otra manera. De las tres verdades estas que yo he aprendido cuando partió mi hija, la primera, la más importante, que surge a los pocos días de haberse tratado la tragedia, es darme cuenta del valor de lo que yo había perdido. En realidad, yo antes había vivido con ella y había sentido mucho amor, pero en un momento dado me había acostumbrado a que ella forme parte de mi vida. Cuando la Pipi parte, yo me doy cuenta del valor en el sentido de haberme dado cuenta que yo no había vivido sola, sino que había vivido durante los 19 años que ella ha estado conmigo en relación con esa personita que era tan importante para mí. ¿Por qué esto es importante que yo lo reconozca? Porque en realidad las personas tenemos tendencia a creer que las cosas que tenemos nos pertenecen por derecho propio. Y no solamente me refiero a los amores que tenemos, que consideramos que son de nuestra propiedad y que nos pertenecen, sino también a la salud física, a los bienes materiales. Y cuando ella partió, yo me di cuenta que no me pertenecía, que era un regalo, que era un bien que había sido prestado, que era algo que la vida me había concedido. Y no me había concedido para siempre, además. Me había concedido por un tiempo determinado. Es decir, que todo
todo lo que yo había tenido era un bien, era un regalo y era un regalo prestado por un tiempo determinado. Entonces, la primera conclusión que sacaba, y ese es el amor que permanece, y ese es el amor que nosotros empezamos a comprender cuando nos relacionamos con el resto de las personas, que es el que es posible. Y por último, cuando la Pipi parte, aprendo a incorporar la muerte como parte de la vida. También siempre decimos al renacer que la muerte de un hijo es un poco la muerte de uno. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero lo sabíamos en forma intelectual. Esta es la primera vez que vivimos la muerte en nuestro cuerpo, porque lo sentimos vívidamente. Yo hasta ese momento, la muerte aparece, irrumpe en mi vida y pasa a ser un dato, una realidad. Ya no es algo teórico que alguien lo ha repetido, sino es algo que yo he vivido, es algo que yo he sentido, es algo que yo he corroborado. Por eso les digo, estos conocimientos, el valor que tenía mi hija y que era un bien prestado durante un tiempo, el amor incondicional y ahora la muerte incorporada como parte de la vida, son cosas que nosotros aprendemos después de la partida de los chicos. Pero las aprendemos no solamente, no teóricamente, las aprendemos dentro de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué significa esto que yo haya incorporado la muerte como parte de la vida? Siempre digo yo desde nacer, así que los papás más viejos de Renacer ya me han escuchado decir, cuando uno incorpora la muerte como parte de la vida, aparece la vida. En realidad yo al principio me miraba al espejo y ni siquiera yo me reconocía. Me miraba al espejo y me preguntaba, como él siempre dice, ¿quién soy? Me preguntaba quién soy, porque recién me reconocía por primera vez. No actuaba en piloto.